Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie de El Rey va Desnudo, canal que por lo demás se dedica a cuestiones del pensamiento crítico, donde los miércoles tenemos un video temático y los jueves hacemos un streaming de 7 a 9 de la noche y hablamos de cuestiones de sociedad y de política y de ciencia y de religión y de cosas por el estilo, pero también hablamos de arte y de poesía para afinar nuestra herramienta, esta herramienta que tenemos adentro de la cabeza, salvo algunos que directamente no tienen nada o algo de serrín, pero la mayoría de los seres humanos tienen una herramienta con la que piensan y con la que sienten. Es la misma herramienta, no hay dos, no hay tres, no somos dos personas dentro de una. Con nuestro cerebro entendemos el mundo, pensamos y con nuestro cerebro sentimos y disfrutamos y amamos y hacemos todas esas cosas que son las que hacen que valga la pena pensar, por cierto. Así que aquí me dedico precisamente a compartir, aparte de lo que hacemos en el streaming sobre arte y poesía, aquí me dedico a compartir música que me gusta, música que no está en los espacios comerciales o en los espacios más conocidos, y sin embargo yo considero que es importante y que puede aportarles a ustedes algo novedoso. Estos vídeos no están monetizados, lo digo siempre. Nos ahorramos problemas de copyright, pero si ustedes quieren apoyar al canal, que por lo demás sus otras cuestiones sí las tienen monetizadas, pues en la descripción tienen nuestro enlace a PayPal para una aportación por una sola vez o para hacer una donación mensual a través de Patreon, que les vamos a agradecer muchísimo para que se pueda seguir haciendo todo lo que hacemos en este canal. Y todo lo que hacemos, siempre lo digo en plural porque suena mejor, pero es que aquí todo lo hago yo y a veces no me da la vida. Bueno, hoy vamos a escuchar a un grupo al que le tengo especial cariño porque su personaje central, Mohsen Amini, ha sido un tipo de lo más amable cada vez que le he pedido algo, cada vez que le he dicho, oye, quiero usar un video tuyo en mis streamings, ¿cuál puedo usar para que no me caiga el copyright, a quitarme la monetización y a mandarme a la policía, este tipo de cosas? Y dice, no, pues usa tal, mira, no uses este porque este lo controla la distribuidora, pero este sí lo controlo yo, úsalo tú. Y un tipo que ha sido enormemente accesible, que él, siendo un músico escocés de Glasgow, ¿qué le puede tener importancia que alguien haga cosas en español de su música? Porque aquí no tiene realmente muchísimo público, pero siempre ha sido enormemente agradable. Pero además es un concertinista, porque lo que él toca es la concertina. Toca una concertina además que según recuerdo tiene 120 años de edad, le costó un dineral. Antes tocaba con unas más modestas. Pero es un concertinista impresionante. Lo que puede hacer con los dedos en la concertina a mí siempre me ha dejado sorprendido. Y no soy alguien que se entusiasme solamente por las acrobacias musicales. Pero cuando son acrobacias musicales que están imbuidas de una sensación, de un sentimiento, de una pasión, pues hombre, mejor que mejor. Mohsen Amini es el centro de un par de grupos, pero en Talisk es el gran concertinista y lo van a ver ustedes ahora en todo su esplendor. Hay otros dos compañeros que trabajan con él, que es Benedict Morris y Graham Armstrong, uno al violín, el otro a la guitarra, porque antes estaba, por cierto, una gran violinista, Hayley Keenan, que ha decidido dejar el grupo apenas a fines de 2021. Esta banda ganó el premio en 2015, hace ya 7 años, del premio al folk joven de la Radio 2 de la BBC, aparte que han ganado los premios Alba de música tradicional escocesa, y Mohsen Amini personalmente ha obtenido el premio al mejor músico tradicional escocés en 2016. Entonces, lo que tenemos es una banda con una excelente carta de presentación, que es totalmente instrumental. Yo los he visto levantar a la gente a bailar y a gritar como en un concierto de rock heavy, solamente con su violín, su guitarra y su concertina. Entonces vamos a escuchar a Talisk con esta canción que se llama Echo, que es una de sus canciones más potentes, más fuertes, que tiene una enorme presencia, según yo por lo menos, y que es con la que los he visto yo hacer cosas maravillosas con el público. Ojalá le guste a usted esto. Echo con Talisk.
Lo evidente, y esto es algo que yo en muchas ocasiones he comentado y seguiré comentando, es que cuando los músicos se lo pasan bien, yo me lo paso bien. Yo he visto, por desgracia en mi vida, muchos músicos que están ahí trabajando como quien es reponedor en un supermercado. Es un trabajo enormemente digno, por supuesto, pero no lo está haciendo con pasión. Está poniendo papel higiénico en su lugar porque hay que ponerlo, sirve al público, pero no es algo apasionado, es algo que se hace porque hay que ganarse la vida y hay que ganársela dignamente. Y hay muchos músicos que se ganan la vida dignamente, pero yendo al escenario como quien va a la oficina. ¿Es válido? Yo supongo que sí. ¿Me emociona poco? Pues sí, lo siento, me emociona poco. Me emociona muchísimo que Mosén porque se entusiasme tanto con lo que hace, pero que mientras se agita y se lanza para arriba y se mueve para otros lados, sigue con los dedos haciendo estas maravillas de montones de notas, todas con lógica, ninguna puesta allí simplemente para lucirse, con los trinos estos del principio que no sé cómo se hacen con las teclas de la concertina. Y una cosa muy interesante, si nos fijamos en el sonido de la concertina, cómo cambia a lo largo de la música, es porque tiene pedalera, como ahora ya todo el mundo usa pedalera, el contrabajo usa pedalera, no sé si el violinista trae pedalera, pero yo he visto, hay una arpista maravillosa que suelo yo ver, que usa pedales para alterar el tono con el que está expresándose. Entonces esa posibilidad de alteración del tono mediante circuitos en las pedaleras, pues permite mayor expresividad al músico. Entonces a mí me parece muy bien que todos usen pedaleras, si son para algo más que para lucirse, si son precisamente para darnos distintas experiencias musicales. Voy a regresar a 30 segundos porque un poco más de 30 segundos, porque esto que hace Mosén me impresiona. Alguien va a hacer la pregunta, entonces miren, se les respondo desde antes. Mosén Amini es hijo de padre iraní y madre inglesa, nacido en Glasgow. Es un músico escocés, independientemente de dónde nació su padre y de dónde nació su madre, porque ninguno nació en Escocia, pero él sí. Y si hubiera llegado a Escocia después y se hubiera enamorado de la música escocesa, valía igual. Wow. Como vemos ahí están, además, perdón, se volvió a empezar. Como vemos ahí además están en
en un escenario virtual, es decir, en un escenario con público virtual. Esto evidentemente debe ser de la época más oscura, más dura de la pandemia, que fue especialmente dura para los músicos. Yo sé que fue dura para todo el mundo, pero quizás porque conozco a muchos músicos y cómo padecieron todos y cómo están hoy disfrutando como locos el poder estar de nuevo ante el público. Me enseña mucho de la importancia que tiene la relación del músico con su público. No es el amor a la música solamente, no es única y exclusivamente la pleitesía de la nota o del tiempo o de la armonía. Es llevarle eso al público. Si hacen música solos en su casa, se sienten mal. Todos hicieron streamings. Todos los que yo conozco hicieron streamings durante los tiempos del confinamiento, durante los tiempos del mayor aislamiento que se nos pidió para la pandemia. Todos hicieron conciertos desde casa, conciertos de varios, cada uno desde su casa, y empezaron a desarrollar sistemas para que todo sonara como si estuvieran juntos, que no es tan fácil, tiene sus dificultades técnicas. Esto, cuando mucha gente antes intervenía, lo que hacían era mandarse por correo las cintas. Yo me acuerdo que Víctor Manuel Sánchez, el cantautor español, cuando hizo el disco de Querido Pablo, dedicado a Pablo Milanés, intervino un montón de gente a la que le mandaban las cintas magnetofónicas por correo, para que ellos grabaran su parte y devolvieran la cinta ya con su parte grabada. Una barbaridad que ahora se puede hacer mucho más fácil y mucho más eficazmente, afortunadamente, gracias a Internet y gracias a lo virtual. Pero la necesidad de los músicos de estar en público me ha llamado mucho la atención, y me da mucho gusto que estén de regreso. Me da mucho gusto que estén de regreso grupos como este. Y y lo estoy pensando, no puede ser tampoco de un momento tan terrible, porque el violinista entró en septiembre, octubre del año pasado, desde 2021, sustituyendo a Hayley, la violinista. Así que esto es de fines del 21, principios del 22 como más. Espero que no se moleste la BBC de que haya utilizado yo este vídeo con ellos. Les recomiendo mucho a Talis, que es un gran grupo. La música de la concertina, del violín. Dos cosas que quería yo señalar. Primero, el violín en muchas ocasiones está haciendo lo mismo. Está haciendo una melodía, no la melodía paralela, la misma melodía que está haciendo la concertina, y en otras ocasiones está haciéndole efectivamente una armonía, está haciéndole un fondo a la concertina de Mohsen Amini. La guitarra que acompaña a la música escocesa y que acompaña a la música irlandesa tiene muchas peculiaridades armónicas que yo no sé desentrañar, solo sé que están allí, lo veo, porque echan mano de juegos armónicos que no son habituales en la guitarra a la que yo estoy habituado, por así decirlo, o la guitarra fuera de estos espacios. Entonces, juntos, la habilidad de los tres músicos, aunque el que brilla es el concertinista, lógicamente, la habilidad de los tres músicos para llenar el sonido, para ofrecernos un producto terminado, acabado, con bordes bien afinados y con una solidez musical amplia, pues se debe a los tres, aunque el que más brille sea uno. Sin los otros dos, eso suena vacío. Bueno, pues soy Mauricio José Schwartz, muchas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito los miércoles a nuestros vídeos temáticos, los invito los jueves a nuestros streamings de 7 a 9 de la noche, y los invito a que de lunes a sábado aquí en Ahora Música compartan algo de música conmigo, o me dejen compartir con ustedes más bien algo de música. Muchísimas gracias, hasta la próxima.